la geografía? Bueno, el término geografía proviene de las raíces griegas, geo, tierra, y grafos, descripción. En general, la geografía significa descripción de la tierra. Ella establece conexiones con otras ciencias. ¿Para qué? Para cumplir objetivos, como por ejemplo, cuando uno quiere ver cómo está el tiempo meteorológico, cómo está conformado nuestros suelos, si uno quiere saber sobre la astronomía, la ecología. La geografía mantiene estrecha relación con otras disciplinas, como cuáles, como también con la sociología, economía y ciencias políticas. Ella se encarga de investigar cómo está distribuido nuestro espacio, todos los fenómenos que ocurren en la superficie terrestre y la interrelación, cómo el hombre afecta de una manera a otra esta superficie en la cual nosotros vivimos. En la antigüedad, a un principio, solamente la geografía se veía meramente como que describía. Más adelante empezaron a ver que la geografía trataba más de explicar y ya se vio como una ciencia. ¿Por qué como una ciencia? Porque estudiaba el medio ecológico, las sociedades que habitaban en él, las regiones sociales, culturales, políticas y económicas que forman al producirse esta relación. No nada más describe, analiza también las variaciones espaciales de los fenómenos tanto físicos y humanos de la superficie terrestre. La República de Panamá, nosotros vamos a hablar sobre geografía de Panamá. Es una franja ísmica con una superficie total de 75.517 kilómetros cuadrados. ¿Dónde está localizado nuestro país? En América Central, entre los paralelos 7 grados 11 minutos y 9 grados 37 de latitud. La geografía de Panamá tiene una gran importancia, ya que a través de ella nosotros podemos conocer cómo es nuestro medio geográfico, cómo son las características y cómo los seres humanos deben de interrelacionarse con la naturaleza. Es una asignatura también importante. ¿Por qué importante? Porque si usted se va a graduar de alguna licenciatura, de algún técnico, según la Constitución de la República de Panamá, usted tiene que dar geografía de Panamá e historia de Panamá. Entonces, en todas las carreras, usted va a tener una estrecha relación con esta materia. Los fundadores de la geografía. Bueno, podemos decir que se le considera el padre de la geografía Alejandro von Humboldt. Alejandro von Humboldt hizo estudios muy importantes del medio físico, observó y realizó estudios sobre geología, astronomía, sismología, vulcanología. Aparte fue un gran naturista. Él hizo un recorrido de más de 10.000 kilómetros, visitó sur, el centro y el norte de América. Logró recoger valiosa información sobre el clima, la flora, fauna del continente americano. Realizó muchas, pero muchas investigaciones, por eso se le considera el padre de la geografía científica moderna.
Federico Raxel también, Carl Ritter y Paul Vidal de la Blache. Todos ellos realizaron estudios del medio físico, del relieve y la hidrografía. Ellos hicieron una caracterización de las regiones. Federico Raxel es considerado el padre de la geografía política. Paul Vidal estudió las regiones, las caracterizó, vio la interrelación que había entre los fenómenos físicos y los humanos. Entonces, estos grandes geógrafos científicos le dieron un cambio a esa geografía nada más que se veía como descriptiva. Y recuerden que el que se le considera el padre de la geografía moderna, Alejandro von Humboldt. ¿Cuáles son los principios que regulan a la geografía? Está el principio de causalidad. Todas las cosas tienen una causa, un origen y una conformación. También está el proceso o el principio de la evolución. Por ejemplo, cómo ha ido evolucionando o cómo ha ido avanzando, por ejemplo, un desierto, cómo se formó una montaña. Y también está el principio de la actividad o dinamismo. Todas las cosas que realizan los seres humanos de una manera u otra van a transformar nuestra naturaleza. Entonces, cuando hablamos de los principios que regulan la geografía, podemos decir que todos tienen una relación, todo va unido y conectado, porque cuando hay una conexión, hay una relación de ¿qué? De los elementos geográficos. Uno hace una comparación, entonces uno permite realizar generalizaciones. Vamos a ver ahora algunas ciencias auxiliares de la geografía. Recuerden que hay ciencias que nos ayudan a los geógrafos, a los científicos a tratar de entender por qué se dan algunos fenómenos en la superficie terrestre. Y está la antropología, que estudia al ser humano en su aspecto biológico, físico y cultural. La etnografía se encarga de ¿qué? Del origen y la evolución de los diferentes grupos étnicos, de los diferentes grupos humanos también. La demografía investiga sobre la población de un territorio particular, el número de habitantes, los movimientos migratorios, cómo se dan los indicadores, por qué hay una mayor fertilidad, la fecundidad, la natalidad y la mortalidad. Entonces, la demografía estudia al ser humano. La economía abarca diferentes actividades que se relacionan con ¿qué? Con la producción, con la distribución, con la comercialización, el consumo de esos bienes. Cómo las actividades humanas ayudan a que se produzca para que haya ¿qué? Bienes y también hay servicios. Y la historia, jóvenes, analiza todos los procesos humanos que han existido en la humanidad. Permite ver los cambios que han habido y por qué han ocurrido esos cambios, tanto positivamente o negativamente. La sociología también estudia las sociedades humanas, la relación entre las personas, las leyes y su entorno económico y cultural. Yo no sé si ustedes han observado que las ciencias tienen mucha relación con el ser humano. ¿Por qué tienen mucha relación con el ser humano? Porque de una manera u otra nosotros somos los responsables de que se den en nuestro planeta, tanto, por ejemplo, cuando se habla del calentamiento
cuando se habla de que existen desiertos, cuando se habla de que hay tala, cuando se habla de que nuestros ríos y playas se encuentran contaminadas. ¿Quién realiza eso? El hombre. Nosotros, los seres humanos, tanto podemos ayudar como también podemos tener cosas negativas en la superficie terrestre. Nosotros somos los que nos vamos a encargar de que la nueva generación, la superficie o la tierra, ¿qué tú quieres para la nueva generación? Vamos a ver ya y vamos a entrar ya en nuestro tema, luego que hemos explicado algunos conceptos importantes para saber cómo ha sido el desarrollo de la geografía en Panamá, cómo ella, la primera representación cartográfica en Panamá, se realizó a través de un mapa o una carta en el año 1527. Hubieron también otros estudios geográficos del Istmo de Panamá que se profundizaron cuando en la década de 1970, cuando los franceses realizaron estudios para la construcción del Canal de Panamá. Ellos, esos estudios los basaron ¿en qué? En la hidrografía de Panamá. ¿Quién realizó ese estudio? El ingeniero Pedro J. Sosa. Y para finales también del siglo hubieron dos obras educativas, Compendio de Geografía del Istmo de Panamá y otra obra titulada Geografía del Istmo, en la cual ellos trataban de instruir, trataban de describir cómo era nuestro Istmo de Panamá. A través de esos estudios se empezó a desarrollar la geografía en nuestra República de Panamá. Hubo otro también muy importante, que fue la relación de la costa panameña en el Mar del Sur. Eso lo redactó por el piloto Diego Ruiz de Campos. Allí él describía ampliamente cómo eran las costas, las islas ísmicas, y también lo realizó otro señor que se llamó Lunaire Affair. Se refirió a la flora y a la fauna de Darién. Ellos, en esas descripciones que ellos redactaban, ellos decían que Panamá era rico en flora y en fauna, que habían muchas especies, tanto de especies marinas como también de fauna, flora. Entonces, en esos años claramente pudimos ver, se pudieron observar de que nuestra República de Panamá estaba llena de flora y fauna. Pero si uno se pone a ver, por ejemplo, hoy día el mapa, existe una gran relación de que hoy día ha habido tala. Vamos a hablar también de algunas expediciones científicas en Panamá en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Antonio Ulloa y Jorge Juan Santanilla, ellos realizaron una descripción del Istmo de Panamá y la publicaron en su relación histórica del viaje de América Meridional. ¿En qué año? 1748. Alejandro Malas Pina, él realizó un reconocimiento de la costa panameña. Él lo publicó en su viaje científico alrededor del mundo. Joaquín Fidalgo recorrió las Islas Antillas y el litoral caribe de Colombia y Panamá. Todas estas expediciones científicas sirvieron para darle a conocer el mundo cómo iba el avance tanto en una descripción
de cómo eran nuestros antiguos, cómo se encontraba, y esas expediciones sirvieron ¿para qué? Para que otros países le dieran ya una parte más científica y buscaron entonces más adelante la construcción del canal. Primero lo empezaron los franceses, recuerden, y luego los Estados Unidos también miró esa visión de futuro, que hoy día nuestro canal de Panamá es una de las grandes maravillas del mundo, considerada, ¿verdad? Pero todas esas cosas tienen un aspecto tanto científico y geográfico, porque si no se hubiera estudiado, no se hubiera dicho cómo estaba nuestro istmo de Panamá, las otras personas no podían saberlo. Uno de los científicos que se le considera como el padre de la geografía en Panamá es el señor Ángel Rubio. Él llegó a nuestro país en el año 1937. Organizó estudios geográficos y esos estudios geográficos vino y los instaló o los organizó para que se realizaran estudios en la Universidad de Panamá. Y él fundó la Escuela de Geografía e Historia y las carreras del profesorado también en Geografía e Historia. Imagínense en el año 1939-1962. Se le considera, recuerden, el padre de la geografía científica en Panamá al español Ángel Rubio. Hubo otra señora también que se llamó Raquel María de León. Ella fue la primera panameña en obtener un posgrado en geografía en el exterior en el año 1956. Consuelo Tempón dirigió el Departamento de Geografía de la Universidad de Panamá. Ya cuando estos científicos trataron de instruir, trataron de decir, bueno, la geografía es muy importante, entonces la Universidad de Panamá vio claramente de que era importante. ¿Cuáles son algunas instituciones al servicio de la geografía? Por ejemplo, está el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. En el año 1946 se crea la sección de cartografía. ¿Qué es la cartografía? Acuérdense que la cartografía es donde uno va a elaborar mapas, la elaboración de mapas. En el año 1954 se convierte en Dirección de Cartografía dirigida por Tomás Guardia, con presupuesto aparte de las oficinas de la carretera panamericana. En el año 61 se encarga de continuar la labor del Servicio Geodésico Interamericano y se le dan nuevos equipos, presupuesto para tomar fotografías aéreas y capacitación en cartografía. En el año 1967 se funda el Instituto Cartográfico Tommy Guardia en honor a su primer director. En el año 1969 pasa a llamarse Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Y en el 2011 pasó a formar parte de la Autoridad Nacional de la Administración de Tierras, ANATI. En nuestro país existen otras instituciones que realizan investigaciones geográficas, utilizan la cartografía para reflejar datos de interés, como cuáles son esas instituciones. Está la Autoridad Nacional del Ambiente, está la Autoridad del Canal de Panamá, está también lo que tiene que ver con la migración en la República de Panamá, también tiene que ver mucho con el MIDA, ANATI. Todas estas instituciones de una manera u otra tratan de buscar
analizar y explicar, por ejemplo, cuando usted va a construir una casa, usted tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Esa casa, yo tengo que tumbar árboles, en esa casa yo tengo que hacer algún relleno. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que sí se necesitan realizar muchas más investigaciones. Y yo siempre le he puesto de ejemplo a mis estudiantes y le digo que, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo no hace mucho tiempo atrás, el año pasado, con lo de la pandemia, en Volcán y en Cerro Punta, que hubieron inundaciones. Esas inundaciones tienen una razón de ser. Y muchas veces dice que el planeta te pide nuevamente regresar a lo que estaba. Hay lugares, por ejemplo, en los mapas, que aparecen que por allí pasaba un río, que por allí pasa un riachuelo. ¿Qué hacen las personas, las que están construyendo, las constructoras? Hacen rellenos. Y esos rellenos que hacen en un momento determinado nuevamente va a volver a pasar por allí un río. Entonces, por ejemplo, hay algunas instituciones bancarias como el Banco Nacional. El Banco Nacional a usted no le vende una casa, no financia una casa si pasaba por un río. Ellos no se la financian. Hay otras entidades, por ejemplo, bancarias que son privadas, que sí lo hacen porque ellos no se quieren arriesgar y conocen claramente de que en un momento determinado el río le puede pedir nuevamente su espacio. Aquí en Panamá han ocurrido muchos desastres naturales y esos desastres naturales tienen una razón de ser. Recuerden cuando hablábamos de los principios de causalidad, todas las cosas tienen una causa y tienen un efecto. Entonces pueden ser positivas o negativas. Vamos a ver cómo es la posición geográfica de Panamá, la posición global, dónde se encuentra el Istmo de Panamá. Según las coordenadas geográficas, latitud y longitud, la República de Panamá se sitúa de acuerdo al ecuador geográfico en el hemisferio norte, entre los paralelos 7 grados 11 minutos y 9 grados 37 de latitud norte. El primero pasa por Isla Jicarita, al sur de Coiba. Este es el punto más meridional del istmo. El segundo punto más septentrional del istmo pasa por Punta Manzanillo, el norte de Colón. Si vemos la posición regional, Panamá ocupa una posición céntrica y estratégica en el continente americano. Se comunica fácilmente con otros territorios a través del Océano Atlántico y Pacífico y forma parte de una serie de istmos que une América del Norte con América del Sur. Miren, la posición de nosotros de la República de Panamá es una posición, aparte de ser céntrica y por la forma de la S acostada, nosotros tenemos una posición privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque muchas veces los huracanes y las catástrofes que pasan en el Caribe no ocurren en Panamá, pero es debido a qué? A esa posición regional que nosotros nos estamos muy privilegiados. Si hablamos de la posición matemática de Panamá tiene 7 grados y 9 minutos de latitud norte.
y 77 grados y 83 grados de longitud oeste. Hecho que la sitúa ¿en qué zona? En la zona intertropical. Se registran claramente dos periodos, el periodo lluvioso y el periodo seco. ¿Qué predomina en la República de Panamá? Las altas temperaturas, ya que su territorio está dominado por tierras de bajo relieve. Hay algunos lugares también de Panamá que son lugares fríos, como por ejemplo usted va a Cerro Punta, Boquete, aunque ya ha perdido un poco ese clima frío, Río Sereno, esos lugares son bastante bien fríos. Y somos privilegiados porque dice que usted puede estar en un lugar caliente y si usted quiere ir a unos minutos, usted también puede estar en un lugar frío. ¿Cuáles son las características del territorio nacional, de nuestro istmo? La posición, la forma y el tamaño. Son elementos de la configuración geográfica de Panamá. Hablamos que es una franja ísmica situada entre el Mar Caribe. Acuérdense que tiene una forma de una S acostada, arqueada en ambos extremos. Y Panamá posee una superficie de 75.845 kilómetros cuadrados. Es un lugar muy apreciado porque tiene mucho territorio todavía virgen, tenemos muchos lagos, tenemos mar, tenemos el volcán Barú. Somos privilegiados en la República de Panamá. ¿Cuáles son los límites, chicos? Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. Chicos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, tienen algo que comentar, algo que no entendieron, porque en estos momentos yo voy a compartirles también un video sobre el surgimiento del Istmo de Panamá. A ver, chicos, en el pequeño video que se les puso a ustedes ahorita, que pudieron observar, ¿qué pudieron leer? ¿Qué pudieron leer? El científico decía que hace 3 millones de años, muchos científicos de muchas partes del mundo, de 23 instituciones, ellos afirmaron de que hace más de 3 millones de años que se formó el Istmo de Panamá, que en un momento determinado el océano vino y se dividieron. Eso cambió totalmente el clima del mundo. Hubieron muchas, pero muchas especies que vinieron a América y de América fueron a otros continentes. Antes había una información errónea que decían que el Istmo de Panamá se había formado hace 20 millones de años. Y con esa explicación que dieron,
se ve claramente que fue hace 3 millones de años. Si alguno tiene algo que comentar, qué le interesó, qué no sabía, puede participar. Vamos a empezar con las preguntas y con las respuestas, chicos. Ángela Santiago. El link está en el chat, chicos. Ahí está el link del video. ¿Qué le interesó? ¿Qué no sabía? Me gusta que participen, chicos, que la clase sea bastante interactiva. Me interesó, Le damos la oportunidad a Ángela y luego a Yanderi. me interesó porque varias cosas uno aprende de ahí que uno no sabía, profe. ¿Cómo qué? Que ya uno no, para pasar de un continente a otro, ya uno no tiene que pasar por mar, ya uno puede pasar por, ¿cómo es? Por agua, pues ya no, de ahí uno puede pasar de continente a otro continente. Yanderi. Sí, profe, como le iba a decir, pues creo que de todo me inclino más como por lo que es mi área ambiental y pues que Panamá siempre ha sido como un puente en el que pues las especies han logrado lo que es el proceso de migración, tanto de norte para sur como de sur para norte, y pues gracias a eso se ha dado lo que es el proceso evolutivo de las mismas especies. Creo que después de todo es lo que más pues me llama la atención porque está más inclinado hacia mi área base de estudio. Muy bien, excelente. Me parece que Marian quería decir algo. Quiero la participación de cada uno que me diga algo que le gustó, que le Profesora, interesó. Dígame, Karen. la posición geográfica en la que estamos ubicados, que pues nos protege de huracanes, tsunamis, etcétera, también es bien interesante. Sí, es muy interesante, correcto. Ariel. Profe, una pregunta. En el video dice que fueron 35 científicos que reunieron evidencia. ¿Cuáles son los nombres de esos 35 científicos? Bueno, allí tendríamos que entrar más y ver cuáles fueron. Eran de 23 instituciones del mundo entero. Instituciones de todas partes del mundo, de los Estados Unidos, de Australia. Cada país tenía un representante diferente en el cual hizo ese estudio. Ok. Gairenis. Sí, profesora. Mi persona no conocía sobre el tiempo que sí había escuchado lo del hace 20 millones, pero ahora con esta nueva información se sabe que son 3 millones de años. Otra cosa Sí, que exacto. el Istmo de Panamá es privilegiado, como se dice, porque es el único país a nivel del mundo en que ve cuando sale el sol y cuando se pone el sol. En ningún otro país sucede ese fenómeno. Correcto, muy bien, excelente su participación. Efraín. Profesora, nuevamente buenos días. Mi pregunta es, ¿en qué se basan los científicos en la anterior teoría de que eran 20 millones de años y en estos de ahora que dice que son 3 millones de años? ¿En qué se basa? Algunos científicos decían que hacían 20 millones de años. Por eso es, chicos, que a un principio cuando yo les expliqué, yo les dije que ustedes tenían que ser investigadores, analizar las cosas y tratar de buscar más información. ¿Por qué razón? Eso es un pequeño video del Biomuseo. Ajá. Ellos eran geólogos, arqueólogos,
geógrafos, eran de diferentes áreas del mundo. Y eso se hizo a través de ¿qué? De un estudio geológico para saber cuántos años más o menos tenía nuestro istmo de Panamá. Que en un momento eso estaba debajo del mar, el istmo, y ocurrieron algún fenómeno de placas tectónicas que se empezaron a mover y ese istmo surgió o emergió a la superficie terrestre. Eso cambió el clima del mundo, cambió también lo que tenía que ver con las corrientes de agua. Entonces, ahora, ¿qué les queda a ustedes? Ser investigadores, buscar más allá, porque la formación del Istmo de Panamá prácticamente es algo, son 3 millones de años, pero 3 millones de años es mucho, pero mucho tiempo, a 20 millones. Entonces, esos científicos todos se reunieron y llegaron a esas conclusiones de que nuestro istmo tiene 3 millones nada más de haberse formado. Muy bien. Quiero Muchas gracias, Rofa. la participación de otro estudiante, de qué le gustó, qué le interesó, no nada más del... No, Ilin, espérese un momentito, por favor. No nada más del video, sino también de la explicación que yo hice desde el término geografía hasta el final, donde terminamos con las instituciones que ayudaban a comprender un poco mejor a la geografía. Dígame, Noilin, ahora sí. Profe, es que en sí, o sea, como usted nos estaba diciendo acerca del video, ¿verdad? Estos son, como quien dice, estudios como que es un poquito más avanzado y nos hacen saber a nosotros que no son tantos años como se decía en un entonces, o sea, son menos tiempo. Y gracias a eso también sabemos que lo que es la República de Panamá, o sea, el país en sí es muy rico, como estaban hablando, ya sea en fauna, en la flora, de igual manera, lo que es el área del canal nos ayuda de muchas maneras ahorita mismo. Tantas entradas internacionales y cosas, o sea, que abarcan en sí en muchas cosas. O sea, que en sí lo que es el país tiene demasiados beneficios que no tienen otros países. Correcto. También cuando uno visita, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar el Canal de Panamá. Cuando a usted le hacen el recorrido, allí empiezan desde la época antigua, te empiezan a explicar y allí tienen simulación de algunos animales que existían en la época antigua y que esos restos arqueológicos han sido encontrados y se tiene evidencia de que sí existían esos grandes animales. También tienen fragmentos de rocas, fragmentos de tierra, donde te muestran, Efraín, tienes prendido tu micrófono, por favor apágalo, donde te muestran cómo era la geología y cómo era la formación, cómo fue la formación de esas rocas, que hay rocas ígneas, sedimentarias y rocas metamórficas. También cuando tú vas en el recorrido, más o menos entre el año 550, en el año 1520, por allí hubo una erupción volcánica aquí en el volcán Barú. Recuerden que el volcán Barú es la parte más alta que tiene nuestra República de Panamá. Más o menos tiene 3.475 metros, es la parte más alta de Panamá. Entonces, hay evidencias científicas, geológicas, en donde claramente se ve de que nuestro istmo en un momento determinado estaba debajo del mar y subió a la superficie. Y bueno, y nosotros gracias a eso, a muchos estudiantes yo les he explicado y les pregunto, ¿y qué pasaría nuevamente si el istmo nuevamente vuelve a su lugar? Entonces Panamá
desaparecería, ¿verdad? Esos son teorías, son cosas que a veces uno le hace como pensar de esas situaciones que han ocurrido, pero eso ocurrirá en muchos, pero muchos millones de años nuevamente. Pero a través de los estudios científicos de personas, de los antropólogos, geólogos, químicos, físicos, se ha podido explicar cómo ha sido la conformación de nuestro planeta y por ende también de nuestro istmo. ¿Alguien más que quiera participar, de decirme algo interesante, para que vayamos entonces al pequeño resumen que usted me va a hacer y nos va a compartir? ¿Alguien más que quiera participar? Luis Camarena no tiene nada que decir. De los que no han participado, aquí me participó Ángela, Yanderi, Karen, Ariel, Noilin, Efraín nada más me hizo preguntas, no sé si le llamó algo la atención. Efraín, ¿algo que le llamó la atención? Sí, profa. La materia es escuchando pues su planteación en tema de que una materia que está como en la Constitución, que es obligatoria. Sí es buena porque yo vivo en área de comarca, área de difícil acceso, hay que viajar en lancha hasta llegar a mi área y subir por río. Y hoy en día a veces uno escucha a algunos jóvenes que se le hacen preguntas en temas de geografía y no tienen ni la mínima idea de algunas cosas o de lugares. Entonces, geografía de Panamá es una materia que a medida del tiempo se debe profundizar más en algunas cosas que nuestra nueva generación conozca realmente su país, porque hay personas que uno le menciona un lugar y está en su misma provincia y no conoce. Entonces, para mí, pues, es una materia interesante porque es bueno conocer, vuelvo y repito, nuestra geografía, todo lo que abarca lo que es geografía y las actividades que inciden adentro de esa materia. Entonces, pues, para mí va a ser importante porque le refresca a uno la idea o la mente de temas que a veces ya uno va perdiendo. Y en el tema del video, como decía la compañera, había una teoría por decir de que se trataba. La pregunta mía era algo, no como, será como, no sé cómo lo vio, pero a través de nuevos estudios ya tenemos ese nuevo conocimiento de que son 3.000 años de allá hacia acá que existe el Istmo de Panamá, no como la anterior. 3 millones. 3 millones. 3 millones de años. Y aquí vamos a aprendernos, que cada día claro que sí. Se aprende muy bien, más. Excelente, Efraín. Estoy tomando la participación, chicos, de ustedes. Si alguien más quiere participar, recuerden que tienen aquí un porcentaje por su participación.